Vamos al Salmo 1. Lo prometido es deuda y nos acordamos de que vamos a ver, para cerrar los salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2. Ahí vamos a ver ahorita por qué estos dos salmos tan importantes, pero pues veamos al Salmo 1 y pues vamos a leerlo, y si se fijan no tiene título, no dice que es de David ni nada por el estilo, es un salmo anónimo. Dice el Salmo 1: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y siempre les recuerdo que esta es la palabra de Dios. Todo en la vida tiene consecuencias, y aquí vamos a hablar sobre nuestras decisiones. O sea, cualquier decisión que tomamos tiene sus consecuencias y nosotros hay que asumir la responsabilidad. Es por eso que siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué escogemos, o sea, en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, las decisiones son tan importantes desde que estamos pequeños, aunque no tomamos nosotros esa decisión. Por ejemplo, en qué escuela estudiar. Es importante, ¿no? Esta escuela o esta escuela tiene mejor reputación, etcétera. Con qué personas nos empezamos a relacionar desde pequeños. Sabemos que desde pequeños somos influenciados mucho por nuestras amistades. Inclusive qué nos gusta, ya cuando empezamos a aprender cosas, qué es lo que nos gusta aprender y qué no nos gusta. Y después, pues las decisiones no se ponen nada más fáciles. Después sigue qué carrera estudiar, por ejemplo, eso nos va a definir. Y con quién nos vamos a casar también, por ejemplo, también define bastante de nuestro futuro. Si todo este tipo de decisiones son tan importantes en nuestra vida diaria, ¿qué tanto más importantes no van a ser las decisiones eternas, las decisiones que tengan que ver con el aspecto espiritual? De hecho, nuestro destino eterno se puede resumir y se puede definir en una sola decisión. Así de importante es el tomar decisiones. El camino que una persona tome en el aspecto espiritual va a definir su destino eterno. El Salmo 1 muestra dos caminos, si pusimos atención. Un camino lleva a la bendición y el otro camino lleva a la maldición. Un camino lleva a la salvación, el otro camino lleva a la destrucción. Y estos dos caminos son el camino del justo y el camino del pecador. Y ya vimos que cada uno de esos dos caminos lleva a un fin totalmente opuesto. Cada uno lleva un fin, mas ese fin es opuesto. La Biblia siempre es muy clara cuando hace diferencia entre el bien y el mal. O sea, la Biblia siempre habla de blanco y negro. O sea, la Biblia nunca habla así como de grises. No, esto está bien o está mal. Esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios. Así de clara es la Biblia. Y así también, en este salmo vamos a ver que o vas en el camino de la justicia o vas en el camino que lleva a la destrucción. No hay de otro. Nada más vas por uno de esos dos caminos. Este salmo, el 1, parece que está puesto aquí a propósito. Y el Salmo 2 también, como vamos a ver la siguiente semana, porque el Salmo 1 y el Salmo 2 son como un resumen de todos los demás salmos y hasta un resumen del mensaje de la Biblia por completo. O sea, imagínense pues que los salmos es una casa y que tiene dos puertas, que tenemos que abrir las dos puertas para entrar. Así son el Salmo 1 y el Salmo 2. Tenemos que encontrarnos primero con ellos para poder entrar al resto de los salmos. Es por eso que siempre hay que ver el Salmo 1 y el Salmo 2. Son muy importantes. El Salmo 1 es muy importante porque habla de personas, habla de caminos y habla sobre el fin de ese camino. Entonces, al principio del Salmo, en los primeros 3 versículos, vemos el camino del justo. Ese vamos a ver primero. Vamos a ver qué dice el verso 1.
cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Eso dice el primer verso. Y este verso 1 inicia con una bienaventuranza. Cuán bienaventurado. Hay versiones como la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la que la mayoría tenemos ahorita, que dan un mejor sentido de lo que dice el hebreo. En el hebreo dice bienaventurado, bienaventurado, pero en hebreo cuando repites una palabra es para hacer énfasis. Por eso cuando dice cuán bienaventurado está dando el sentido correcto. Porque hay otras traducciones que dicen bienaventurado es el hombre, pero no, el hebreo dice bienaventurado, bienaventurado. Cuán bienaventurado, si se fijan, es una bienaventuranza grande. El ser bienaventurado significa el ser feliz, dichoso o alegre o bendecido. Eso es lo que significa bienaventurado. Pero no nada más significa ser feliz o alegre o bendecido, sino significa ser eso, pero de una manera especial, de una manera que viene de Dios y no como lo puede dar el mundo. No una alegría de acuerdo al mundo, no ser dichoso de acuerdo al mundo, no ser bendecido de acuerdo al mundo. Es ser bienaventurado conforme a lo que Dios ha dicho. Y esta felicidad, esta bienaventuranza es algo que nada más Dios puede dar. Ahí uno de los sermones más famosos de Jesús se llama el Sermón del Monte e inicia en Mateo capítulo 5. Y de hecho en el Sermón del Monte, no sé si recuerdan cómo empieza Jesucristo. Jesucristo empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces, si fijan ahí, Jesús inició su Sermón del Monte con esa palabra, con la palabra bienaventurados. Esta felicidad, esta alegría, esta bienaventuranza está reservada nada más para aquellos que confían en Dios. Quiero darles ahí alguna serie de versículos en los Salmos para que lo veamos. El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. El Salmo 21:6 dice, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Y por último el Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Si se fijan, siempre está relacionando la bienaventuranza o la alegría ¿con qué? Con confiar en Dios, con refugiarse en Él. Si se fijan, van estrictamente relacionadas. De hecho, la Biblia hace tanto énfasis en la alegría con Dios que lo vemos como un mandato. En Filipenses 4:4 Pablo dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense, estén alegres en el Señor. Pero entonces otra vez, esta bienaventuranza no es para todos. No todos pueden tener esta bienaventuranza. El mismo Salmo, si se fijan, especifica quién. Y de hecho también el Señor Jesús en su Sermón del Monte, ya un poco avanzado en Mateo capítulo 7, deja muy claro que también esas bienaventuranzas no son para todos. Dice Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si se fijan, aquí el mismo Señor Jesús dice que muchos siguen una puerta grande y estrecha que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero la que lleva a la vida es pequeña, es angosta, y pocos son los que la hallan. Entonces, pocos son los que son bienaventurados ahí en Mateo 5. Ahora, el salmista nos dirá qué es lo que hace esta persona que es tan bienaventurada. El hombre y la mujer bienaventurados. Y nos va a decir el salmista qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Aquí vemos que este salmista es un gran maestro para enseñar. Porque cuando hacemos mucho énfasis en las prohibiciones, el no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, terminamos en el legalismo. En el no hagas, yo no hago esto, yo no hago esto y yo no hago esto. Y creemos que la vida cristiana se trata de vivirla así. No, es que el cristiano no hace estas cosas. Y no, inclusive pensamos que somos salvos porque no hacemos estas cosas.
Pero el salmista también nos dice qué es lo que sí hace. Pero hay un extremo opuesto cuando nada más decimos qué es lo que sí hace el cristiano, y ese se llama antinomianismo. Anti es opuesto a, y nomos es ley, es anti-ley. Entonces es alguien que no le gusta que le digan, no, es que aquí dice que no hagas esto. No, de él nada más le gusta que le digan, no, puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, si se fijan, esa persona termina en el libertinaje. Entonces hay dos opuestos, el legalismo, el no, 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 y el antinomianismo, donde nada más es el sí, sí, sí. Entonces el salmista dice, no, hay cosas que sí hace la persona bienaventurada, hay cosas que no hace. Y vamos a empezar con las cosas que no hace. Lo primero que no hace es andar en el consejo de los impíos. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos? Desde aquí quiero que noten que el salmista va a ir como yéndose de un grado menor a un grado mayor de pecado. Aquí lo que dice el salmista es, esta persona es alguien que cuida su mente, es alguien que cuida sus oídos de ideas, de filosofías o de los pensamientos del mundo. Esa persona es bienaventurada. Aquí lo que dice la Biblia es que como piense una persona, obviamente así va a vivir. No puede pensar de una manera y vivir de otra. Lo que no debemos pues dejar que la televisión, las redes sociales o personas que no aman a Dios traten de influenciar nuestra mente. Debemos de poner así como una cerca en nuestra mente y no permitir que andemos en el consejo de los impíos. Por ejemplo, nuestra moralidad, el decir qué está bien y qué está mal en mi vida, no debemos de dejar que el mundo nos diga qué está bien y qué está mal. Ya sabemos que ahorita el mundo es el mundo al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces nosotros nos debemos de cuidar para no caer en eso, sino más bien, como ahorita vamos a ver, debemos de dejar que nada más Dios nos diga qué está bien y qué está mal. Aunque todos digan que está mal y Dios dice que está bien, yo voy a decir que está bien. Entonces esta persona bienaventurada lo primero que hace es guardar su mente y guardar sus oídos de lo que escucha. Y una pregunta, o sea, ¿cuál voz es la que te gusta escuchar más? ¿Te gusta escuchar más el consejo de los impíos o prefieres ponerle atención a Dios? Hay muchas veces donde entramos en conflicto con la misma palabra de Dios. A veces no nos gusta lo que dice, pero la pregunta es, ¿cuál voz es la que quieres escuchar? ¿Cuál voz es la que prefieres tú? ¿Qué es lo que sigue? Que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Entonces, si se fijan, al principio andaba caminando y ahora ¿qué hizo? Se detuvo. Y es en el camino de los pecadores. Esto se refiere ya no a estarse influenciando por los pecadores, sino ahora a practicar lo que ellos hacen. Eso es detenerse en el camino de los pecadores. Ahí Gálatas 5, del 17 en adelante, menciona muchas cosas, muchas obras de la carne. Por ejemplo, está la inmoralidad, la sensualidad, enemistades, pleitos, idolatrías, borracheras. Pues son puros ejemplos de prácticas que tienen por lo regular los pecadores. Y el que ama a Dios se aleja de eso. Ahí Gálatas lo pone como el contraste entre la carne y el espíritu, que de hecho lo vamos a ver en un futuro. No deja, la persona bienaventurada no deja que los pecadores lo inciten a estas prácticas. Ahí 1 Tesalonicenses 4:7 es lo que entiende esta persona bienaventurada. Dice que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, a estarnos alejando del pecado y a estar viviendo para Él. Y otra pregunta, ¿qué prácticas describen tu vida? ¿Prácticas de la carne o prácticas del espíritu? ¿Te describirías mejor andando como en el camino de los pecadores o en el camino de Dios? Y por último, la persona bienaventurada dice, ni se sientan en la silla de los escarnecedores. Entonces la progresión de pecado, ¿cómo fue? Caminar, detenerse y después sentarse. Sí, pueden ver ahí el grado de pecado.
Los escarnecedores, un escarnecedor es una persona que hace burla o que hace mofa de, y en este versículo obviamente es una burla, una mofa contra Dios. Estas personas son personas ya entregadas a su pecado, son personas que, o sea, conscientemente pecan contra Dios, saben que lo que hacen está mal, saben que se están burlando de Dios y lo continúan haciendo de todas maneras. Si se fijan, este es el peor estado en el que puede caer una persona, en negar completamente a Dios, saber muchas veces qué es lo que dice y negarlo y hacer hasta burla de ello. La persona bienaventurada obviamente no se sienta con ellos, no se deja influenciar por esas personas, no vive como ellos viven. 1 Corintios 15:33 es un verso que me gusta mucho, dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, por eso que esta persona bienaventurada no se involucra con ellos. ¿Por qué? Va a terminar haciendo lo mismo, así como dice ahí 1 Corintios. Si se sigue enredando mucho con ellos, va a terminar igual que ellos. Esto no quiere decir obviamente que se aleje por completo de ellas, ¿no? Tiene el deber de estarles predicando el Evangelio. Lo que sí tiene que hacer es alejarse de sus estilos de vida, alejarse de estar consintiendo con su burla contra Dios. Eso es lo que no hace una persona bienaventurada. Entonces, en resumen del verso 1, tienes que tener cuidado con lo que escuchas, los consejos, acuérdense, pueden venir obviamente por la vista también, por lo que leemos. También tienes que tener cuidado con lo que imitas o con lo que practicas, o sea, cuáles son las prácticas que haces. Y por último, con qué tipo de personas te relacionas, hablando sobre los escarnecedores. Si evitas, si no andas en el consejo de los impíos, ni te detienes en el camino de los pecadores, y ni en silla de escarnecedores te has sentado, pues estás yendo por el camino correcto, estás yendo por el camino de la persona bienaventurada. Ahora, verso 2. En el verso 2 vamos a ver qué es lo que sí hace. Bueno, ya vi qué es lo que no hace la persona bienaventurada. Ahora quiero saber qué es lo que sí hace. Dice el verso 2, sino, si se fijan es como el contraste, no hace esto, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La ley del Señor obviamente se refiere a la Biblia, a lo que Dios ha escrito. Pero entonces aquí está relacionando el salmista a la persona y a la Biblia, y es una relación de deleite. Esa palabra es placer, es gozo. Entonces dice que la persona bienaventurada encuentra su placer o su deleite ¿en dónde? En la ley del Señor, en la Biblia. El creyente es una persona que ha nacido de nuevo. Estas son palabras de la misma Biblia. Cuando alguien ha nacido de nuevo tiene otros gustos, tiene otros deleites. Una persona alejada de Dios, ¿qué placer tiene? Pues el pecar, todo lo que hace, o sea, todo el pecado lo hace muchas veces hasta por gusto. Y lo que hace la persona bienaventurada o esta persona regenerada por Dios es tener otros intereses, otros gustos, y eso es agradar a Dios y escuchar su voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? En su palabra, obviamente, y lo tenemos toda en su Biblia. Y lo que hace esta persona bienaventurada, dice, en su ley medita de día y de noche. O sea, no es alguien que nada más la lee cuando venimos aquí, no es alguien que nada más la lee una vez al mes, no es alguien que la lee ahí de vez en cuando, no, es una persona que todos los días lee un pasaje, y no nada más lo lee, sino que aquí, ¿qué dice? Lo medita. Es una persona que siempre está buscando entender más de la palabra de Dios. O sea, sabemos que la palabra de Dios al principio no es tan clara, pero es una persona que está como que haciendo lo posible por entenderla. O sea, por ejemplo, un aspecto de eso es venir los miércoles. Sabemos que los miércoles no es un sermón, sino que es estarle escarbando a la palabra de Dios, a ver qué significa, a ver qué dice como un todo. Esa es una manera. La palabra meditar en el hebreo viene del masticado de una vaca. Estar así, ya sabemos que eso es como se le llama rumiar. Y la vaca está mastique y mastique y mastique y mastique y mastique la comida. Y así es como tenemos que estar también. Vemos un pasaje y ¿cómo debemos estar?
masticándolo, ¿qué significa otra vez? ¿Por qué esto? Ok, lo puedo relacionar con esto y también con esto, y estoy masticándolo y masticándolo. E inclusive la palabra meditar tiene ahí una notación también como de un gemido. Es como si estuviéramos masticándola y le hiciéramos qué sabrosa está. Es como de satisfacción, es de que nos gusta lo que estamos masticando. Entonces la palabra de Dios a esta persona bienaventurada se vuelve un hábito. Y no tanto un hábito, sino inclusive una necesidad. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Sabemos que un niño recién nacido no quiere la leche por gusto. ¿Por qué la quiere? Por necesidad. La necesita, es una necesidad que tiene, y así dice Pedro que nosotros decimos la palabra. Como un niño recién nacido que quiere leche pura, así ustedes también deseen la palabra de Dios. Este acto de meditar de día y de noche en la palabra de Dios muestra que amamos al Señor. ¿Por qué? Ahí en Juan 14:15 dice: el que me ama, mi palabra guardará, o mis mandamientos va a guardar, los va a leer y los va a aplicar. Pero otra vez, ¿qué dice al principio? El que me ama. Si tú me amas, si tú dices que me ama, dice Cristo, vas a estar aquí y la vas a obedecer. Y es muy importante, que la Biblia forme parte de tu vida diaria. Es tan importante que podemos mirar a un ejemplo práctico en las tentaciones de Jesús. Sabemos que Cristo fue llevado al desierto por 40 días para ser tentado. Cristo, cuando enfrentó las tentaciones, ¿con qué naturaleza las enfrentó? ¿Con la divina? Claro que no, fue con la naturaleza humana. Cristo sobrellevó esas tentaciones con su lado humano, dejándonos ejemplo de cómo nosotros, siendo humanos, debemos de llevar esas tentaciones. Entonces, ¿Cristo cuántas veces fue tentado? Fue tentado 3 veces. Y las 3 tentaciones las venció de la misma manera. Y se puede resumir en 2 palabras que dijo en las 3 tentaciones. ¿Qué dijo? Escrito está. Cada vez que Satanás lo tentó, Cristo dijo, escrito está, y citaba la Biblia. Es un ejemplo que tenemos que tener ahí muy presente y que nos debería interesar por qué lo hizo. En una de las tentaciones, Satanás mismo citó la Biblia. Pero esto dice la Biblia. Totalmente fuera del contexto de la Biblia, o sea, un pasaje que no tenía nada que ver con lo que está diciendo Satanás. Y lo importante es ver qué hizo Jesús después. Jesús dijo, bueno, pero es que no. O bueno, tal vez tenemos diferencia de opinión, ¿verdad? No, Cristo lo que hizo fue, escrito está. En otro lado, esto dice y esto significa. Entonces Cristo nunca se alejó de la Biblia. Y para ser tentado y vencer esas tentaciones, Cristo se resguardó aquí. Ahí es donde encontramos que Cristo cita Deuteronomio, donde dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú podrías decir que la Biblia es un deleite para ti, un placer. Si se fijan, hablando sobre lo que escuchamos de música, ¿cuáles son las canciones que escuchamos? Las que nos gustan, las que son un deleite para nosotros. Las que no, pues claro que ni siquiera les ponemos atención. ¿O con qué personas nos gusta estar? ¿Con aquellos que nos caen mal? Aunque no es algo tan cristiano. ¿O con aquellas que son un deleite para nosotros? Obviamente estamos con aquellas que son un deleite para nosotros. Y de la misma manera, si la Biblia llega a ser un deleite y un placer para nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estar en ella, estarla meditando de día y de noche. Verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Entonces, aquí da como una imagen de, cómo se ve esta persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se tiene en el camino de los pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite. Esa persona bienaventurada, el salmista lo pone como una imagen. ¿Y esa imagen cuál es? Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí lo primero que hay que decir es que esta persona bienaventurada no es un árbol que se plantó solo, es un árbol que Dios lo plantó en las corrientes de agua. Es tan importante
entender esto, de que ha sido plantado por Dios, que en Mateo 15:13 dice, toda planta, está hablando Cristo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Entonces, tenemos que ser plantados por Dios para ser salvos. Y toda planta que no plante, entonces el Señor va a ser desarraigada en el juicio final. Entonces este árbol está plantado junto a corrientes de agua, o sea, está cerca de ríos, no nada más de unos, está junto a corrientes de agua, sobre varias. Los árboles que están plantados junto a corrientes de agua, ¿cómo son? Son gigantescos, son frondosos. Un ejemplo son los árboles que están en la presa, enseguida de donde está el canalito. Esos árboles no son arbustitos ni mucho menos, son árboles muy grandes que tienen muchas hojas y están muy fuertes. Y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y esto pues, obviamente ya vamos a aplicarlo, está hablando sobre la vida espiritual de la persona bienaventurada. Entonces, cuando el cristiano se mantiene lejos del pecado, pero se mantiene cerca de la palabra de Dios, algo pasa como inevitablemente y es que dé fruto. Pues ya vimos que es un árbol muy grande, muy frondoso, y ¿qué va a dar el árbol? Va a dar fruto, tiene que dar fruto porque está plantado por Dios y porque está agarrando siempre alimento de esas corrientes de agua. Jesús lo puso de una manera muy similar ahí en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Imagínense una rama da fruto, ¿por qué? Porque está pegada al árbol y está pegada a la raíz. ¿Qué pasa si quitas la rama? ¿Sigue dando fruto? Por supuesto que no. Y dice Jesús, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen ¿dónde? En mí, es lo que está diciendo Cristo. Dice Cristo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Este fruto se manifiesta de muchas maneras. Ahí otra vez en Gálatas 5, pues lo demuestra como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto entonces, el fruto se manifiesta primero en nuestra vida. Empezamos a ser transformados, tenemos paciencia, amor, gozo, paz. Todo eso sabemos que como pecadores no lo tenemos. Y si lo tenemos es momentáneamente, es algo que el mundo nos da y no dura. Entonces tenemos eso en nuestra vida. También Hebreos 13:15 dice que un fruto es el confesar que alabamos a Dios. Frutos de labios que confiesan el nombre de Dios, dice Hebreos 13:15. Otra clase de fruto es traer almas para el Señor, estar predicando el Evangelio a los pecadores y que se conviertan a Él. Eso es llevar fruto. Es muy importante que nuestra vida y tu vida se caracterice por dar fruto. En Mateo 21 Jesús se topó con una higuera seca que no daba fruto. ¿Y qué fue lo que le hizo Jesús a la higuera? Jesús maldijo una higuera. Obviamente ahí viene ¿por qué? Porque la higuera simbolizaba a Israel, que no daba fruto. Pero así también es lo mismo con nosotros. Si nosotros no damos fruto, si no somos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo que la higuera, vamos a ser maldecidas por Cristo. Por último, el salmista dice acerca de este árbol, en todo lo que hace, prospera. Eso va muy relacionado a que su hoja no se marchita, siempre está verde, no importan las circunstancias, no importa que haya una sequía, no importa que haya una inundación, no importa que esté lloviendo y que relampaguee, ese árbol siempre va a estar verde, siempre va a estar grande y frondoso y su hoja no se va a marchitar. Y es esa clase de prosperidad la que está hablando aquí la Biblia, así como Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para qué? Para su bien, para ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, es lo mismo que con el árbol, o sea, sean estaciones hermosas, donde todo nos va bien en la vida, o sean situaciones adversas como una sequía, ¿cómo va a estar el árbol? Su hoja no se va a marchitar y en todo lo que hace va a prosperar. De hecho, esto lo podemos comprobar muchas veces con personas que ya tienen mucho tiempo siendo creyentes y les suceden unas tragedias
Esas personas no se desmoronan como se desmoronan los que están sin Dios. Esas personas es increíble verlas, se mantienen firmes, confiadas en Dios. O sea, tienen tanta fe y tanta confianza en Dios. Son árboles tan grandes que cuando vienen tragedias permanecen confiadas en el Señor. Y esta es una verdad para todos los creyentes. Lo que estamos leyendo ahorita en este salmo es una verdad para todos los creyentes. Esta bienaventuranza no fue nada más para David, no fue nada más para Moisés, no fue nada más para los apóstoles. Esta bienaventuranza es para ti también. O sea, tú también puedes llegar a ser un árbol como el que está siendo descrito aquí, y puedes estar dando frutos siempre, pero ya vimos lo que tienes que hacer. Un buen resumen de lo que acabamos de leer se encuentra en Josué 1:8. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, está hablando sobre la palabra de Dios, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Se parece al Salmo? Sí, ¿verdad? Y enseguida dice: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Se parece al Salmo 1? Se parece mucho al Salmo 1. Entonces ahí Josué 1:8 es un muy buen resumen de lo que acabamos de leer en estos 3 versos. Pero ahora pasamos al otro camino. El verso 4 y 5 describe el camino del pecador. Y el salmista nos va a dejar muy en claro que son diferentes. Y es tan diferente que, ¿qué dice al principio el verso 4? No así los impíos. ¿A qué se está refiriendo? A lo que acaba de decir. ¿Los impíos son bienaventurados? No así los impíos. ¿Los impíos son felices? No así. ¿Los pecadores prosperan así como acabamos de leer? No así. ¿Los pecadores dan fruto? No así. Si fijan, el salmista pues hizo el contraste muy claro. No así los impíos. O sea, a pesar de que aparenten estas cosas, que aparenten ser árboles frondosos, no lo son. El salmista dice: no así. Los impíos obviamente son personas que andan en el consejo de los impíos, se detienen en el camino de los pecadores y se sientan en la silla de los escarnecedores. Y su deleite no está en lo que Dios dice, su deleite no está en la palabra de Dios, su deleite está en ellos mismos, en hacer lo que ellos quieren. Y para ilustrarnos el salmista cómo es un pecador, otra vez va a tomar una imagen y dice: son como paja que se lleva el viento. Esta imagen de la paja que se lleva el viento es una imagen que está tomada de la agricultura de ese tiempo. Lo que harían los que están cosechando era agarrar toda la cosecha, o sea, no nada más el fruto, arrancaban todo por igual y luego se iban a subir a un cerrito o una colina, porque allá arriba, ¿cómo está el aire? El aire rompe más fuerte. Entonces se subían, hacían como una zanjita y agarraban todo lo que habían cosechado y lo aventaban hacia arriba. Lo que caía, ¿qué era? El fruto, porque estaba más pesado y eso era lo único que les interesaba. Pero la paja y lo que no servía, ¿para dónde se iba? Se volaba, así como dice ahí, son como paja que se lleva el viento. Y otra vez es un contraste tremendo contra un árbol que nos acaba de pintar, ¿sí o no? O sea, el justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua y siempre da fruto, pero el pecador es como un arbusto, como la paja que el viento se la lleva. ¿Y por qué se la lleva el viento? Porque no sirve para nada. Al que estaba cosechando, cuando la aventaba, no le importaba que la paja se fuera porque no le servía para nada. Lo único que le servía, ¿qué era? Lo que le caía a sus pies, que era el fruto. Dice el verso 5: por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues ya podemos ir insinuando el resultado del impío, pero aquí el salmista nos habla sobre él. Y cuando dice que no se sostendrán los impíos en el juicio, está hablando aquí del día del juicio final. Por haber amado su pecado más que al Señor, por no haber dado nada de fruto, por no haberse deleitado en las cosas espirituales y más que nada en la palabra de Dios, esas personas no se van a poder sostener en el día del juicio. Pero que hay que aclarar algo: ni siquiera los justos, porque se alejaron del pecado y porque amaron la palabra de Dios, se van a sostener en el día del juicio. ¿Por qué se van a sostener los justos en el día del juicio? Porque han sido declarados justos.
ellos no son justos porque son buenos, ellos son justos porque han sido declarados justos por Dios, la justificación. ¿Y en base a los méritos de quién? A los méritos de Cristo. Dios a los justos los ve como si fueran puros Cristos. Claro que se van a sostener en el día del juicio, se está viendo a personas que vivieron vidas perfectas. Más bien, los justos son personas que reconocen que no se pueden sostener en el día del juicio, pero que también reconocen que Cristo murió por sus pecados y que Cristo vivió la vida que ellos merecían vivir. Entonces aquí esto tiene que quedar muy claro para todos nosotros. La otra frase, ni los pecadores en la congregación de los justos, pues significa lo mismo que la primera frase. Es el ejemplo de poesía hebrea donde se dice una oración y luego un sinónimo de esa oración, nada más que con otras palabras. Aquí la congregación de los justos es este grupo de personas que van a estar con el Señor pues toda la vida, con la eternidad. Pero aquí el salmista dice, los pecadores no se van a estar pues con esta congregación de los justos. Los pecadores no van a entrar al gozo del Señor eterno. El verso 6 es como un resumen o como una conclusión del Salmo, y aquí encontramos el fin de cada uno de ellos. Dice la primera parte, porque el Señor conoce el camino de los justos. Antes de tratar de entender esto, tenemos que saber qué significa porque el Señor conoce el camino de los justos. Obviamente esta frase no significa que el Señor tiene información del camino de los justos, eso no significa. La palabra conocer en la Biblia tiene un sentido de una relación muy íntima. Hemos dado ahí el ejemplo varias veces de que en Génesis, cuando dice que Adán tuvo relaciones con Eva, dice la Biblia, Adán conoció a Eva. O también cuando José tuvo relaciones con María, la Biblia dice, José conoció a María. Y es de esa misma manera. El Salmo 139 creo que lo ilustra de una manera mucho más clara. Quiero que escuchen los primeros 6 versos del Salmo 139. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Entonces, conocer se refiere nada más a saber cosas de alguien. Por supuesto que no. Ahí el Salmo 139 es cómo Dios cuida a esta persona, cómo Dios tiene un cuidado muy especial y una relación muy íntima con esta persona. Entonces esto nos habla de la comunión que tiene el creyente con el Señor, el que el Señor conozca a los justos o su camino. Esta persona, como creyó en Cristo para ser salvo, como se alejó del pecado y amó la palabra de Dios para demostrar su profesión de fe, recibió en su vida y después de la muerte un cuidado y un amor de Dios especial. En la vida experimentó Romanos 8:28. En toda su vida, en todas sus circunstancias, experimentó la mano de Dios sobre él. Y aún en la muerte, el Señor no lo soltó, el Señor se lo llevó con él. Pero el verso 6 finaliza diciendo, pero el camino de los impíos perecerá. Es totalmente contrario el camino de los impíos al camino de los justos. A pesar de que los impíos en esta vida puedan vivir bendecidos, a lo mejor el Señor les dio riqueza, a lo mejor el Señor les dio salud, de eso nada les va a valer al final, porque vivieron vidas totalmente contrarias a lo que Dios quería. Inclusive muchas de las bendiciones que Dios les dio a esas personas ni siquiera se lo van a agradecer. Su fin es el castigo eterno por sus pecados. Vivieron vidas como ellos quisieron, tomaron su propio juicio y no el de Dios, practicaron el pecado y muchas de estas personas llegaron a ser escarnecedores, se burlaban de Dios. Si se fijan, solamente hay 2 caminos. Aquí se acaba el Salmo, no hay un tercero y un cuarto camino. Y aquí es donde debes de meditar en cuál estás, sobre cuál camino estás caminando.
O estás en el del justo o estás en el del pecador. No es tan difícil ver en cuál estamos caminando. Puedes decir rápido que estás en el camino del justo, o puedes decir rápido que estás en el camino del pecador, pero debes de dejar a un lado lo que dices y más bien evaluar tu vida, o sea, cómo estás viviendo. Si se fijan, el salmista lo pintó de una manera práctica, y es así como nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Cómo estoy viviendo va a definir en qué camino estoy yendo. Debemos todos juntos de examinar nuestra vida. Si estás yendo por el camino del justo, lo que este salmo debe de hacerte es animarte a seguir dejando el pecado, porque la persona que lo hace, ¿cómo la describe? Bienaventurada, como un gran árbol. Y también a meditar mucho más en la palabra de Dios de día y de noche, siempre estando conociendo más del Señor. Y eso va a terminar en un creyente como un árbol, un gran árbol dando mucho fruto. Si estás en el camino del impío, pues hay una sola cosa que puedes hacer para ir en el otro sentido. No todo está perdido. Si te has identificado en el camino del pecador, no todo está perdido. Puede ser cambiado al otro camino. Y eso es por el arrepentimiento de tus pecados. O sea, ya sea que tu mente esté influenciada por el pecado, o que hagas prácticas de pecadores, o que estés en el peor estado de ser alguien que se burla de Dios, hay perdón en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó por los peores pecados de las personas. De Cristo murió por los pecadores. Así que debes de correr a aquel que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino que nos puede llevar al Padre. Y solamente Él es. Hay que quedar claros ahí. Cristo es el camino al Padre y no hay otro más. Creyendo en Cristo, para el perdón de tus pecados y para tener vida eterna, va a ocasionar que tengas un corazón transformado. Un corazón que se va a empezar a alejar del consejo de los malos, de las prácticas y de ser alguien que se burla de Dios. Y por lo tanto va a empezar a amar la palabra de Dios y la va a empezar a meditar de noche y de día. Pero la circunstancia aquí es que si andas en el camino del pecador, solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara en que solamente estamos caminando en el camino del justo o en el camino del pecador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a examinar nuestra vida y que verdaderamente podamos decir hoy en cuál andamos. Si andamos en el camino del justo, Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto ahí, tú nos has plantado ahí. Solamente por la obra de Cristo estamos ahí. Te pedimos que nos ayudes a vivir como dignos de ese camino, alejándonos siempre del pecado, cuidando nuestra mente, cuidando cómo vivimos y cuidando de jamás caer en burlarnos de ti. Y también, Señor, estar siempre creciendo en el conocimiento de tu palabra, meditando en ella, siempre estando pues buscando amarla cada día más, para que seamos descritos como lo hizo el Salmo, como un gran árbol que da mucho fruto y su hoja nunca se marchita. Señor, pero si estamos en el camino de los pecadores, venimos a ti en arrepentimiento y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros y mi oración es que todo aquel que haya caído o que se encuentre ahorita en ese camino lo pueda sacar gracias a la obra de Cristo. Que entienda, Señor, cada persona que se haya identificado en Él, que es como paja, que se lleva al viento, que no sirve para nada, que no da fruto, y que tu Hijo Jesucristo lo maldecirá por no llevar fruto. Señor, que las palabras de este salmo se queden en nosotros, podamos memorizarlo por el mensaje tan importante que lleva, y que nos puedas ayudar y que crees en nosotros la fe para poder ir por el camino del justo. Amén.